Libro de Mateo, capítulo 16. Quiero ubicarme en el verso 13. Mateo, capítulo 16. Gloria al Señor. En el versículo 13. Gracias, Señor. La palabra lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quiénes o quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros el Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré, Pedro, las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y entonces mandó Jesús a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Puede ponerse cómodo en esta mañana. A veces hay gente que no entiende el favor de Dios. A veces ni siquiera sabemos a dónde vivimos, ni siquiera sabemos a dónde nos metemos. Por lo menos nosotros estamos aquí por unos minutos, unas horas, 2 o 3 horas cada domingo adorando a Dios. Y a veces la gente se incomoda cuando uno predica, uno enseña, uno habla la palabra de Dios. Le molesta a la iglesia. Pero si supieran que aquí hay bulla todos los días, y no en esta casa, en cada una de las casas de este PH, y que a veces lunes, a veces los jueves, usted tiene que ir a trabajar a las 3, 4 de la mañana, y todavía los vecinos amanecen, y usted se tiene que tragar eso. Pero cuando nosotros predicamos a Cristo, la gente se molesta. Pero yo quiero decir algo: no nos detendremos. Porque la Biblia dice: cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Lo que hacemos aquí no es para molestar, es para bendecir. Si supieran que lo que van a tener es bulla todos los días con los vecinos. Así que vaya preparándose y aguántese. Porque nosotros la mandamos por unos minutos acá los domingos para bendecir, no para molestar a su nombre. En esta hermosa mañana quiero enseñar bajo el tema las llaves del reino. Y Dios nos ha dado una autoridad delegada. Dios nos ha dado la autoridad. Dios nos ha delegado el favor, la misericordia, el amor de Dios, y eso nos bendice. Dice: y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ese era el nombre, uno de los nombres por el cual era llamado Jesús, el Hijo del Hombre. La gente lo conocía como el hijo de María y José. La gente lo conocía como, conocían a los hermanos y a las hermanas de Jesús. Algunos decían el hijo del carpintero. Lo señalaban simplemente como el hijo de alguien más, de algún vecino, de algún hombre, de alguna mujer. Lo llamaban hijo de hombre o hijo del carpintero. Y esa era la posición, o esa era la evidencia o la marca por la cual conocían a Jesús. Simplemente lo conocían como el Hijo del Hombre, el hijo del carpintero, José, su padre. Pero Jesús empieza a preguntar, y dice: le preguntaron y ellos dijeron, alguna gente dicen, unos dicen que tú eres el Juan el Bautista, el que bautizaba a la gente para arrepentimiento de los pecados. Otros dicen que tú eres Elías,
El profeta Elías, aquel profeta que oró para que no lloviese y no llovió por 3 años y medio, dice la palabra, y no volvió a llover en la tierra por su palabra. Y este mismo Elías fue un hombre señalado como el profeta del fuego, porque dice la Biblia que a través de su oración él oró y del cielo cayó fuego y consumió el holocausto que estaba en el sacrificio. Y dice la Biblia que él recibió señal y respuesta de Dios por fuego. Y otros decían, tú eres Jeremías. Jeremías, el hombre que la Biblia dice que siendo un niño, Dios lo llamó desde el vientre de su madre. Y aunque Jeremías se había opuesto al llamado de Dios, dice que Jehová, Dios de Israel, le llamó y le dijo, a todo lo que te envíe irás. Y él dijo, Señor, si yo soy un niño. Y el Señor habla con él y le dijo, Jeremías, ¿qué ves? Y él dijo, yo veo una vara de almendro. Y él dijo, mi palabra se apresura para cumplirse. La palabra de Dios tiene cumplimiento. Sea que pase un año, se cumplirá. Sea que pase un mes, se cumplirá. Dice la palabra en el libro de Habacuc que aunque la visión tardara, espérala, porque pronto se apresurará a cumplirse. La palabra de Dios tiene un cumplimiento. Y otros decían, o será alguno de los profetas. ¿Será Jonás? ¿Será Abdías? ¿Será Ezequiel? ¿Será Ageo? Ellos decían, será alguno de los profetas. Pero Jesús se detuvo y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? La gente decía que él era el Hijo del Hombre. La gente decía, posiblemente él es el profeta Elías o Juan el Bautista que volvió a resucitar. Pero Jesús se detiene para preguntarle a los discípulos, a sus alumnos, a la gente que él le había invertido tiempo con ellos para enseñarle, que le dio el pan, que le dio los peces, que lo alimentó, que le dio un seminario intensivo, una conferencia, que le habló en el Sermón del Monte. Jesús se detiene para preguntarle y le dice, ¿y quiénes vosotros decís que soy yo? ¿Qué piensan ustedes de mí? Le dice Jesús. ¿Quiénes creen usted que soy yo? ¿Algún profeta más? ¿Algún rabino más? ¿Algún judío más? ¿El simple hijo del carpintero? Pero dice la palabra, y respondiendo Simón Pedro, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este hombre identifica a Jesús, el que muchos veían como el hijo del carpintero, como el Emanuel. Porque la Biblia dice que cuando nació Dios le revela a María su padre, a María, que se llamaría su nombre Jesús, el Emanuel, que significa el Dios con nosotros. Pero Pedro dice y recalca y habla claro y dice, no Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le respondió Jesús a Pedro, bienaventurado eres Simón. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él había identificado a Jesús como el Cristo. Había identificado a Jesús como el Hijo del Dios viviente, el Hijo de Jehová, Dios de los ejércitos, el Hijo del Dios verdadero, del Hijo de aquel que creó los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en él habita. Por eso la palabra del Señor dice que de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y lo que ellos habitan. Y dice la Biblia, ha dicho, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice a Pedro y le dice, hijo de Jonás, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El mismo Dios revela, habla el corazón de Pedro y le dice, Jesús no es un simple hombre, Jesús no es un simple vecino, Jesús no es el nombre de un perro, Jesús es el Cristo, que significa el Mesías, el ungido, aquel que iba a liberar, aquel que iba a salvar, aquel que iba a dar su vida en la cruz del Calvario por la humanidad, por ti y por mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dice, y Jesús le dice y le da identidad a Pedro y le dice, y yo también te digo, Pedro, que como tú recibiste revelación de Dios, porque el Padre te lo reveló, no carne ni sangre, de que yo era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, yo también te digo
que tú eres Pedro. Ahí vemos a Dios cambiando el nombre. Y sobre esta roca, dice la palabra, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. Cuando tú tienes revelación de la palabra, cuando tú tienes un llamado, cuando la voz de Dios llega a tu corazón, a tu vida, hermano, Dios te cambia el nombre, Dios cambia tu destino, Dios cambia tu posición, Dios te hace nueva criatura, Dios cambia tu nombre por un nombre nuevo. Por eso dice la palabra que ya no traigamos a memoria las cosas pasadas, porque las cosas pasadas ya no tienen necesidad, porque aquí Dios hace nueva todas las cosas. Y el que escribe estas palabras, dice la palabra del Señor, es fiel y verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios es fiel y verdadero. Y no solamente le cambia el nombre, sino que le dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Mira, aunque la tierra tiemble, usted tiene que aprender a confiar. Aunque pase lo que pase a su alrededor, usted tiene que saber que su socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y Dios ha prometido amarte, ha prometido guardarte, ha prometido protegerte, ha prometido ayudarte, ha prometido bendecirte, te ha prometido cielos nuevos y tierra nueva. A su nombre. Gloria. Y Él dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. Las puertas del Hades simbolizan el pecado, el mundo, la maldad, la brujería, a los que nos aborrecen. Pero dice la palabra que por causa de Él seremos aborrecidos todo el tiempo. Seremos contados como ovejas, ¿en qué? En el matadero. Pero Dios estará allí para protegerte, para guardarte, porque Él ha prometido guardarnos, sostenernos de la mano derecha, ha prometido pelear por nosotros. Y dice la palabra, Jehová peleará por ti y vosotros estaréis tranquilos. Cuando Dios pelea por nosotros, hermano, hay tranquilidad. A su nombre. Y Él dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Hermano, no importa, aunque los vientos soplen, aunque se levanten tormenta, Dios ha prometido que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ti. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria. Y Él dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y a ti te daré, Pedro, las llaves del reino de los cielos. Y todo aquel, aleluya, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que ates en los cielos será desatado también en la tierra. Cuando usted escucha la voz de Dios, cuando usted recibe la revelación de a quién es el que tú le estás sirviendo, de quién es el que te llamó de las tinieblas a la luz admirable, a su nombre. Cuando tú recibes la revelación de que el que tú le estás sirviendo no es a un hombre, sino a Dios. No a mí, porque yo no morí por ti en la cruz del Calvario. No a mí, porque yo no di mi vida por ti, sino a Jesús el Cristo, el Mesías, el ungido, el que había de venir, el que volverá a venir por segunda vez. Hermano, Dios te va a cambiar el nombre, te va a prometer también que Él te va a guardar, que Él te va a proteger y te va a librar de la mano del enemigo, como Él lo dijo allí. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, no prevalecerán contra la gente, contra el pueblo de Dios, no prevalecerán contra su ungido, no prevalecerán. Pero también dice, y a ti te daré las llaves. Cuando usted tiene la revelación de la palabra, hermano, cuando usted escucha la voz de Dios, Dios te promete una llave del reino de los cielos. Esa llave no es la llave de un carro, no es la llave de un apartamento, de una casa. Es la llave del reino de los cielos, hermano. Y es un privilegio tenerla en su mano. Y dice la palabra, y todo lo que tú atares en la tierra, aleluya, será atado en los cielos. Y todo lo que tú desatares en la tierra será desatado de los cielos. Y entonces dice la palabra, mandó a sus discípulos Jesús que a nadie dijese que Él era el Cristo, el Mesías o el ungido. Este pasaje y su contexto habla de las llaves del reino de los cielos, y hay que enfocarlo de una manera diferente, porque lo primero que quiero decir es que las llaves no las reciben todos. No todos pueden tener la responsabilidad de tener la llave de un carro. No toda la gente son responsables para manejar un carro. Un carro es un beneficio, es una necesidad, pero también es un arma en potencia.
No todos pueden tener una llave a su nombre. Y primero, usted y yo tenemos que entender que no todos la reciben, aunque fue dada para todos. También pudiéramos decir que todos tenemos acceso a las llaves del reino de los cielos, pero no todos tenemos la revelación de cómo se usa la llave del reino de los cielos. Todos la tenemos, todos la recibimos, pero no todos tenemos la revelación. Y usted puede ver aquí que Pedro recibió la revelación de quién era el Cristo, de quién era Jesús, de que no era el Hijo del Hombre, sino que era Cristo el ungido, Cristo el Mesías. Jesucristo, en la confesión de Pedro, hace dos preguntas. Primero le pregunta: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La segunda pregunta que le hace es: ¿y vosotros quiénes decís que soy yo? La primera pregunta a sus discípulos era para revelar la opinión de la gente. Era para revelar la opinión de los vecinos, de la gente, de la gente que está en los empleos en la calle, preguntándole: ¿quiénes dicen la gente que somos nosotros? Y dice la palabra del Señor que la segunda pregunta era para oír la opinión de sus propios discípulos. Hoy Dios te pregunta: ¿qué dicen ustedes? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Le preguntó Jesús a sus discípulos. En la primera pregunta, los discípulos revelan a tres profetas muy poderosos. Y él dice: la gente dice que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías. Y los tres representan tres ministerios diferentes. Primero, tres unciones diferentes y tres dispensaciones diferentes. Podemos ver a Juan el Bautista, que representaba la unción de preparación. Aquel que había venido a qué cosa: a preparar el camino del Señor. Una vez le preguntaron a Juan el Bautista y le dijeron: tú eres el Cristo, el que ha de venir. Y él dijo: yo no soy. Yo solamente soy uno que prepara el camino del Señor. A su nombre. Él estaba en el desierto solamente para bautizar el arrepentimiento de los pecados. Él estaba en el desierto solamente para preparar el camino por el ministerio que Jesús iba a iniciar. Pero no era el Mesías, no era el Cristo que había de venir. Solamente era el que preparaba el camino. Y es muy importante la preparación dentro de la iglesia. Dios quiere que usted se prepare. Dios quiere que usted aprenda. Pero la preparación no solo es la capacitación y en el desarrollo de nuestras habilidades. Dios no solamente quiere prepararnos en nuestras habilidades, en cómo nos capacitemos, sino que en la preparación del corazón y en la expectativa para recibir algo de Dios. Dios quiere que tú te prepares en tu corazón para recibir algo que Dios tiene preparado para los que le aman. La palabra de Dios dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Dios ha preparado algo para ti, pero Dios quiere preguntarte en esta mañana: ¿cuáles son tus expectativas? ¿Quién dices tú que es el Señor? A su nombre. La segunda persona de la cual quiero hablar es el profeta Elías, que representa la unción de fuego. A su nombre. Y el fuego de Dios es un ingrediente indispensable o imprescindible que no puede faltar en la iglesia. Hermano, sin fuego y sin leña no puede haber comida. A su nombre. La iglesia necesita el fuego del Espíritu Santo. La iglesia no necesita arrojarse gasolina sobre su cuerpo y después encenderse. La iglesia necesita ser lleno del fuego del Espíritu Santo, porque es el fuego del Espíritu Santo que arde en tu corazón, que te va a permitir ver la gloria de Dios manifiesta, que te va a ayudar a crecer, que te va a ayudar a desarrollarte. Es el fuego del Espíritu Santo que te va a ayudar a inclinarte y a doblar rodillas por los necesitados, por el discapacitado, por el indigente, por la prostituta, la lesbiana, la homosexual, por la familia. Es el fuego de Dios que te va a hacer humillarte ante su presencia y te va a hacer morir, aleluya, como la palabra lo demanda. A su nombre.
Sin fuego de Dios hay muerte. Sin fuego de Dios hay religiosidad. Cuando no hay fuego de Dios en la vida de una persona, la gente muere. Como decía la pastora en esta mañana, hermano, si usted no está dispuesto a morir, no va a ocurrir nada. La gente necesita vida, y para recibir vida como iglesia, como cuerpo de Cristo, usted necesita ser lleno del Espíritu Santo. Usted necesita el fuego del Espíritu Santo de Dios, a su nombre. Y sin fuego de Dios hay muerte y religiosidad. El fuego de Dios es la flama que enciende el Espíritu Santo para estar apasionado por la presencia de Dios. Y no puede faltar el fuego de Dios en nuestras vidas, porque el fuego de Dios es necesario para quemar las impurezas que hay en el corazón. Lo único que puede quemar la ira, lo único que puede quemar el celo, la gritería, el enojo, la maledicencia, lo único que puede quemar aquellas cosas que a Dios no le agradan en nuestra vida es el fuego del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el fuego purifica. Diga, purifica. El fuego purifica. El fuego lava, restaura, limpia, quema las impurezas, quita lo que no sirve. ¿Usted alguna vez se ha quemado la piel? Y cuando usted se quema, hermano, eso arde. Ni la mantequilla, ni el Vicks, que otra cosa utilizan cuando alguien se quema, ni las patas para quemadura pueden aliviar el calor o el dolor, o el agua, dice mi hermano Yerlán, o el hielo, no lo pueden refrescar. Pero cuando la piel se seca, sana, cuando la piel se quema o es sanada, usted levanta ese cascarón viejo y su piel es tan restaurada, que está hermosa, que está limpia. Cuando el fuego quema, la gente se desfigura. ¿Ya ha visto gente quemada? Cuando una persona se quema por algún accidente, la persona queda desfigurada. Pero cuando el fuego espiritual, que es el fuego del Espíritu, nos quema, no nos desfigura, nos hace nueva criatura, nos hace nueva gente, nos transforma, nos repara, nos liberta, nos cambia. Y eso hace el fuego del Espíritu Santo, que quita la impureza y hace de ti y de mí una nueva persona, a su nombre. Gloria. También vemos que él habla de Jeremías, señala a Jeremías. Y Jeremías representaba la unción de intercesión. Un hombre que siempre estuvo orando por el pueblo judío. Un hombre que siempre estuvo orando y llorando. Como dice la alabanza, como Jeremías oraba y lloraba, así quiero yo orar y llorar. Jeremías se la pasaba orando e intercediendo. Y en una ocasión el Señor le dice a Jeremías: clama a mí, Jeremías, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, Jeremías, que tú no conoces. Amén. Si tú quieres ver la respuesta de Dios, clama. Si tú quieres ver la respuesta de Dios, ora, intercede. Y usted ve que Jeremías sufrió. Jeremías sufrió el oprobio. Estaba en una cisterna. Era encarcelado, sufrió oprobios, dificultades, pero no oraba por sí mismo. Intercedía y oraba por los demás. Aún por los que no te quieran, ora. Aún por los que no te amen, ora. Aún por los que te aborrecen, usted debe de orar. Ore. Aún por los que te persiguen, usted debe de orar. Y la oración de intercesión es la clave para todo despertar. La oración de intercesión es la clave para el avivamiento de Dios, ya sea a nivel personal o a nivel de la ciudad o de la nación. Es la intercesión la que va a traer el avivamiento, el movimiento de las aguas, el movimiento del favor y la misericordia de Dios sobre las vidas. Cuando se intercede en oración, provocamos que la misericordia de Dios a favor de los perdidos y la salvación de muchos está en la intercesión. La gente es salva, la gente es liberada cuando usted intercede. Usted quiere ver un avivamiento en su vida, interceda. Usted quiere ver un avivamiento en su ciudad, en su nación, en su empleo, interceda por el que sea que usted tenga alrededor. Interceda y vamos a ver las maravillas de Dios. Y a pesar de que estos tres hombres eran poderosamente usados por Dios, ninguno era el Cristo. Hermano, estaba Elías, pero no era el Cristo. Estaba Sansón, tenía fuerza, pero no era el Cristo. Estaba Gedeón, pero no era el Cristo. Estaba Débora,
pero Débora no era el Cristo. Moisés abrió las aguas, hermano, tomó la vara, el agua se abrió, pero él no era el Cristo. Juan el discípulo bautizó a mucha gente, pero él no era el Cristo. Elías era un hombre de fuego, pero él no era el Cristo. Juan el Bautista dijo: yo no soy el Cristo, debo de menguar para que crezca Jesús. A su nombre. Y en el momento que Jesús hizo la pregunta, y la respuesta a esa pregunta cambió el destino de Pedro para siempre. Porque cuando Jesús le preguntó, dice la palabra que Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso cambió el destino. Cuando tú sabes a quién tú le estás sirviendo, cuando tú sabes quién te llamó, cuando tú sabes quién dio su vida en la cruz del Calvario por ti, eso va a cambiar tu destino. ¿Cuánto Dios le ha cambiado su destino en este lugar? Amén. Decía un hermano que cuando los nuevos llegan a la iglesia, dice que estaba orando y le dijo: tócanos, Señor. Y dice que los nuevos cuando llegan a la iglesia no saben ni qué está pasando. Y lo llaman a recibir a Cristo. Y dice que un hermano estaba y el pastor decía: tócalo, Señor. Y uno de los señores fue y tocó a otro de los señores. Y le decía: no usted, el Señor que lo toque a usted. Y dice que había otro y le decía: sopla, sopla. Y dice que el nuevo hacía. El hombre nuevo soplaba. Hay gente, hermano, que aún no entiende, pero que Dios la está salvando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiénes pueden recibir la llave del reino de los cielos? La llave del reino la pueden recibir, la puede recibir el más débil de la iglesia, pero que ha tenido la revelación de Cristo. Puede ser que una persona sea insignificante, sencilla, humilde. Puede ser que no tenga la mejor ropa, pero aún en su debilidad, aún en su humildad, cuando esa persona recibe la revelación de quién es Cristo, su vida no es la misma, su destino es transformado, su vida es cambiada. Pocos han tenido la revelación de Cristo en su vida. Y digo esto con mucha certeza después de ver mucha gente confesar una cosa, aleluya, que Cristo es el Señor. Y la revelación de Cristo es una experiencia penetrante, es una experiencia que cambia, que mata al viejo hombre. Usted recibe la revelación de quién es Jesús, quién es el Cristo en su vida, el viejo hombre muere. Por eso dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso enseña la revelación de la palabra. Eso enseña el conocimiento de la palabra cuando tú recibes al Cristo en tu corazón. La revelación de Cristo es una experiencia penetrante que mata al viejo hombre, ejecutándolo y dándole paso a una nueva vida en Cristo. Por eso usted va a encontrar que la Biblia es muy común la frase: en Cristo, con Cristo o por Cristo estoy juntamente crucificado. Y he aquí algunos ejemplos que la palabra de Dios enseña. Dice la Biblia en Romanos capítulo 6 versículo 8: y si morimos con Cristo, mire que no dice y si morimos con Pedro. Mire que no dice y si morimos con Félix, o si morimos con Visión del Reino, o si morimos con María o con Divino Niño. Él dice: y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. El libro de 2 de Corintios capítulo 3 verso 14 dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. El único que puede abrir los ojos del hombre, el único que puede transformar la vida del hombre, se llama Cristo Jesús. Yo no puedo hacerlo, pero Cristo es el único que puede quitar el velo. Cristo es el único que puede abrir los ojos. Cristo es el único que puede liberar. Por eso 2 de Corintios capítulo 5 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, mire otro ejemplo, nueva criatura es. Y las llaves del reino abren y cierran puertas,
y cada puerta oculta alguno tras ella. ¿Para qué sirven las llaves del reino? ¿Qué puertas abren las llaves del reino? ¿Qué puertas puedes abrir con la llave del reino? Si tienes una puerta para una casa, solamente va a poder abrir la puerta de la casa. No va a poder abrir la puerta del carro. A su nombre. Acá, hijo. Si tienes una llave para abrir un carro, no podrás abrir la cómoda o la caja de tesoros, o vas a poder abrir la cuenta de un banco, porque esa llave del reino solamente se usa para algunas cosas específicas. Las llaves del reino sirven para entrar a otras dimensiones. Y el reino de los cielos se manifiesta en lo natural, pero opera y circula desde una dimensión espiritual. En lo natural, usted va a clamar, va a orar y va a declarar con fe de que los enfermos serán sanados. Y la dimensión, aleluya, va a haber un cambio, va a haber una transformación. Y en lo natural tú vas a operar, a decir algo con tu boca, pero en lo espiritual alguien va a recibir fe. En lo espiritual alguien va a recibir sanidad. En lo espiritual alguien va a ser liberado. En la dimensión espiritual alguien va a recibir un choque espiritual, un toque espiritual que lo va a hacer reaccionar y va a traer a su vida lo que tú digas con tu boca, a su nombre. Gloria. Por eso dice la palabra que la boca tiene el poder de la vida y de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Gloria. Qué bueno es el Señor. A Jesús le interesa que la iglesia tenga esta revelación personal. ¿Por qué? Porque esta revelación es cara a cara. Y Pedro pudo contestar correctamente solo por la revelación que le había dado el Padre. Solamente pudo responder por lo que Dios le había dicho. Y dice, y a vosotros, ¿quiénes decís que soy yo? Porque el Señor está interesado en que la iglesia tenga un encuentro personal y genuino con Él. Aquí está la grandeza del hombre, en que conozcan verdaderamente quién es Jesús. Jesús es el Cristo. La gente tiene que entender que en realidad Jesús es el Cristo. Y una cosa es escucharlo de oídas en la escuela dominical, y otra cosa es tener una experiencia con Él en su vida. Una cosa es que usted diga, Jesús es el dueño de mi vida, yo lo conozco. Hay gente que no se congregan, que no son creyentes, ellos dicen, yo tengo a Dios, pero no tienen una experiencia personal con Él. Dios quiere que tengamos una experiencia personal con Él. El Señor le dijo, Pedro, bienaventurado eres Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús afirma que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y la revelación es algo que siempre ha estado allí, pero que humanamente no la podemos ver, porque se necesita la intervención del Espíritu Santo, se necesita el fuego del Espíritu Santo. Y en este momento Pedro había recibido la revelación, y Jesús le cambió el nombre inmediatamente. Y él cambió el nombre, y no fue un simple cambio, sino que Dios estaba expresando tres cosas en la vida de Pedro. Estaba cambiando su carácter, su destino, y había causado una transformación interna. Cuando nosotros tenemos revelación de quién es el Cristo, Dios va a cambiar nuestro carácter, Dios va a mudar nuestro semblante, a su nombre. Dios va a cambiar nuestro destino. Él va a cambiar nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en gozo. Dios va a mudar nuestras vidas y va a hacer una transformación interna como nunca antes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esto es poderoso. Y esta es la razón por la cual muchos han oído de Jesús, pero siguen viviendo la misma vida de antes, porque es necesaria una revelación con experiencia que transforme tu carácter, tu vida interior, tu destino. Y Dios está más interesado en formar a Cristo en nuestro carácter. Dios está más interesado en cambiar tu carácter que darte una posición de líder, una posición de ministerio. Hermano, Dios está más interesado en que nosotros cambiemos, en que seamos predicadores, pastores o líderes. Dios lo que quiere es cambiar nuestras vidas. Y solo los que han tenido una revelación de Cristo, pero una verdadera revelación,
van a poder reflejar el carácter de Cristo en su vida. Es por esa razón que Jesús dice lo de las llaves en un sentido personal. Él dice: a ti te daré, hermano Andy, a ti te daré, hermana Iselle, sierva de Dios. Y esto es un sentido personal para aquellos que han tenido una revelación con Cristo. Él te dice: a ti te daré, porque eres el rey ungido, la cual ha transformado su vida interior. La llave puede simbolizar muchas cosas, pero yo quiero decirte que una de las cosas que simbolizan la llave es autoridad delegada o poder de jurisdicción. La llave simboliza autoridad delegada, algo que Dios te ofrece. Y esta autoridad delegada quiere decir varios elementos para su correcta administración. Uno, cuando Dios te da autoridad delegada, te da honestidad, humildad, sencillez, sensibilidad, te hace sensible a la voz del Espíritu, te da integridad para con Dios y para con los hombres, te hace íntegro. Y todo poder con falta de integridad, dice la palabra, es manipulación. Las llaves abren y cierran puertas, y cada puerta oculta algo tras de ellas. ¿Para qué sirven las llaves del reino de los cielos? ¿Qué puertas pueden abrir? Las llaves del cielo sirven para entrar a otras dimensiones, y el reino de los cielos se manifiesta en lo natural, pero opera y circula desde una dimensión espiritual. Por ejemplo, quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Y Jesús le respondió: el reino de Dios está entre vosotros. Dice Lucas capítulo 17 verso 21. Jesús era el reino encarnado, pero ellos estaban buscando un reino en la dimensión natural y no en la dimensión espiritual, y por esa razón no lo pudieron ver. Hay gente que no puede ver al Cristo, que no pueden ver a Jesús, que no pueden conocer a Jesús, porque lo están buscando en lo natural. La tradición, las costumbres le enseñan otras cosas, pero para poder conocer al Cristo usted necesita tener un encuentro con Dios. Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario que nazca del agua y del Espíritu. Dice qué cosa, Juan capítulo 3 versículo 3, es necesario que nazca del agua del Espíritu. Para poder entender quién es el Cristo, necesitamos nacer del agua y del Espíritu de Dios. A su nombre. En la dimensión del reino no hay tiempo. En la dimensión del reino todas las cosas están completas. En la dimensión del reino no hace falta nada. Las llaves del reino sirven para entrar y operar en otras dimensiones, ¿cierto? Y cerrar la puerta a todo lo que no es de Dios. ¿Qué es una dimensión? Una dimensión es una esfera o un sitio de operación. Y bíblicamente hay dos dimensiones principales e importantes que pueden subdividirse de esta manera. Esta es la dimensión natural o el mundo visible, o la dimensión sobrenatural o lo espiritual en el mundo invisible. El próximo domingo estaremos compartiendo lo que el Señor nos enseña a través de las llaves del reino. Y Dios te la ha dado a ti. Él dice: y a ti te daré las llaves del reino. Y en un sentido personal, Él te dice que si tienes la revelación de quién es el Cristo, tu vida será cambiada, tu destino será cambiado, tu semblante será mudado, y Dios te hará de ti una nación fuerte y poderosa. Buen Dios y Padre celestial, tu palabra ha sido enseñada en esta mañana. Bendice a los oyentes.